Buenas tardes a todos, muchísimas gracias por estar aquí y nada más vamos a darle la introducción a María José con unos recordatorios. Muchas gracias. En principio, recordar que hoy no estamos en casa, ¿verdad? Entonces, la grabación, el único micrófono para participar, ¿verdad? Es este, para que el otro permanezca para los señores vicepresidentes. Entonces, vamos a estar circulando el micrófono según las intervenciones. Recordar, por favor, esperar el micrófono para poder hacer uso de la palabra a fin de que nos quede consignada debidamente la grabación. Muchas gracias. Gracias. Ahora, buenas tardes, señores ministros, ministras, viceministros y jerarcas institucionales y los compañeros técnicos que siempre nos apoyan un montón. Al ser las 2:14 del 24 de enero del año 2025, le doy la más cordial bienvenida y hacemos apertura de esta sesión ordinaria primera del 2025 del Consejo Presidencial Social. Hoy se cuenta con la participación del señor Stefan Brunner Neivik, vicepresidente de la República, el señor Alexander Mena, viceministro de Cultura y Juventud, ministra como representante del Ministerio de Salud, la doctora Mariela Marín Mena, viceministra, y vamos a ver, no está educación, no está desarrollo humano con justificación, y mi persona, Mary Munive, como vicepresidenta de la República. Con ello estaríamos comprobando el quórum para la presente sesión, tal y como lo establece el decreto 43.580 MP Plan. Ahora sí, para continuar, vamos a ver lo que es el orden del día, si lo podrían proyectar, por favor. Esto les fue compartido vía correo electrónico con anterioridad para su debida revisión. Aquí sí, como les mencioné, vamos a hacer cambios en el tiempo para que podamos tener discusión de cada uno de estos. Entonces, primeramente, la comprobación del quórum, que es en lo que nos encontramos, y la aprobación del acta número 20, ventanilla única y avance de resultados, 10 minutos, presentación del avance y resultados de la resolución de duplicidades en el sector social de manera sostenible, 10 minutos, presentación de la agenda política de las mujeres con discapacidad, 10 minutos, presentación del avance y resultados de la estrategia interinstitucional del sector social para abordaje de la población en situación de calle, 15 minutos, y presentación del informe del Consejo Presidencial Social 2022-2024 y temas de seguimiento, y aquí por eso ocupamos tener como más tiempito, porque ustedes se acuerdan que cada año nosotros hacemos cierres, ¿verdad? El año pasado hicimos como un cierre, pero ahora estamos como en el último año operativo, por decirlo así. Entonces yo quiero que todos tengan la claridad de lo que hemos hecho, de lo que hemos alcanzado y lo que ya nos queda por cerrar, para que de alguna forma tengan la claridad cristalina de cuáles son los puntos para culminar la agenda. Ahora sí, si los conformantes del quórum están de acuerdo con esta agenda, sírvanse levantar la mano. Aprobación, perfecto, firme y unánime. Ahora sí, continuamos para el primer punto, que sería lo que es la aprobación del acta de la sesión ordinaria número 20. Las personas para efectos de esta aprobación y emitir su voto sería el señor vicepresidente, la doctora Mariela Marín, el señor viceministro Luis Alexander Castro y el ministro y mi persona, nada más, ¿verdad? Sí, con ellos hay quórum para aprobación. Perfecto, entonces se somete a votación. ¿Nadie tiene alguna observación? Si nadie tiene alguna observación, favor levantar la mano para aprobar el acta número 20. Ahora sí, firmeza del acuerdo. Muchísimas gracias. Perfecto, ahora seguidamente le traslado la palabra a la señora Lisset Rodríguez, directora del CINERUVE, para que realice la presentación de avances y resultados de la ventanilla única. Tiene 10 minutos. Buenas tardes, estimados y estimadas. Vamos a ver, el tema del avance del proyecto en ventanilla única va enfocado mucho a todos los servicios que el sector social da y va amarrado también al proyecto de duplicidades que ya hemos presentado ante este consejo. Si gusta, pasamos, por favor. Comentarles que a la fecha de hoy la ventanilla única a nivel del CINERUVE lleva un 22%. Acá es importante anotar de que este proyecto va dividido en 3 fases. El desarrollo de los requerimientos, que ya está a un 75%. Esto significa que ya hay un análisis con las instituciones y también a nivel de la plataforma del CINERUVE de qué es lo que se necesita. El desarrollo de las funcionalidades, que es las mejoras que se tienen que hacer al portal CINERUVE para que esta ventanilla pueda funcionar. Y el CIREC
que es el sistema de referencias amarrado a la ventanilla un 95%. Recordemos que el fin de la ventanilla es que una persona ingrese por un único mecanismo y sea el sistema que haga referencia y seguimiento a esa atención que recibe la persona en las diferentes instituciones, sin que se tenga que estar trasladando a instituciones y pueda tener el mecanismo digital para poder identificar el estado de su atención. Si gusta, pasamos. Desarrollo de funcionalidades del portal de la RIS. 30%. Un 30%. Si gusta, pasamos. Como les indicaba, a nivel de los requerimientos, específicamente notificaciones, que es un requerimiento, ya está a un 100%, es decir, ya está listo a nivel de la plataforma. Beneficios y subsidios, un 52%, que va amarrado también al proyecto Duplicidades con respecto a la visualización de los beneficios, a los estados del beneficio y los tipos de beneficio. Si gusta, pasamos. Mis beneficios o subsidios es un 20%, que va enfocado a que la persona usuaria sepa en qué estado está su beneficio a nivel de las instituciones. Y si fue aprobado, si no fue aprobado, si está en atención y cuánto es el tiempo, sobre todo, esto es muy importante, de duración de esa atención. Duplicidades un 50% y las citas, que recordemos que la ventanilla también el fin es que la persona tenga un único mecanismo para solicitar una cita en las diferentes instituciones del sector social. Lleva un 80% de avance. Con respecto a la solicitud de constancias, para que solamente por medio de este mecanismo digital puedan solicitar su constancia en condición de pobreza, ya está a un 100%. El registro de la atención de esa persona usuaria ya está a un 100%. Y las referencias institucionales, sobre todo la consulta del estado de las referencias, ya está a un 100%. Con respecto al mantenimiento de las notificaciones, recordemos que acá es importante señalar que las notificaciones es un mecanismo para que recibe la persona, pero a nivel de la plataforma también se tienen que estar haciendo mantenimientos de que realmente identifique que esa notificación se está haciendo de forma correcta. Ya ahí tenemos un 95%, el mantenimiento de los beneficios y subsidios tenemos un 39%, y con respecto al mantenimiento de beneficios y subsidios pagados no se ha podido avanzar por el tema también de que va amarrado al proyecto Duplicidades que hemos ido identificando. Ahora, ¿qué sucede también con este proyecto? Que es mucho de lo que se presentó en diciembre, en la sesión de diciembre ante este consejo, es también el recurso presupuestario que tenga asignado este proyecto para el avance de estos requerimientos. De ahí el apoyo, la necesidad y todos los proyectos que se han estado gestionando ante cooperación internacional para que puedan inyectar a este proyecto y poder finalizar y sobre todo avanzar aquellos requerimientos que no hemos podido arrancar. Si gusta, pasamos. Con respecto al mantenimiento de citas, estamos a un 80%, ya los mantenimientos relacionados a las constancias en general están a un 100%, y el mantenimiento de gestión de atenciones en un 0%. Recordemos que anteriormente vimos que el requerimiento de atenciones ya tenía un gran avance, pero lo que es el mantenimiento y el uso adecuado de ese requerimiento como tal es lo que todavía tenemos pendiente de avanzar como tal. En interoperabilidad, el mantenimiento de citas están a un 100%, acá es uno de los retos principales que tenemos. Ya conocemos todo el proceso de interoperabilidad que también a nivel del CINERUVE se está gestionando, pero también el tener una ventanilla única para una asignación de citas, para ver el estado de la atención, para ver el estado del beneficio, requiere que la interoperabilidad con las instituciones tengan esa funcionalidad adecuada. La administración de beneficios y subsidios actualmente está a un 51%, que ya esto es un tema de configuración de requisitos, de personas responsables y de las personas que se les asigna o se les rechaza los beneficios como tal.
En cuanto al CIRE, que tenemos un 95%, lo que es con respecto a las mejoras al sistema de referencias, tenemos un 1%. Acá es importante señalar lo siguiente. El CINERV tiene un sistema de referencias. Este sistema de referencias se probó el año pasado con CONAPDIS, con IMAS, con Sensinay. Ya pasó ese plan piloto inicial, por decirlo. Ahora, pero es un solo sistema. Ahora lo que estamos haciendo es llevándonos ese sistema para meterlo en una sola plataforma, en una sola ventanilla. Todo ese proceso de transferencia es lo que ahorita tenemos avance de un 1%. ¿Para qué? Para que no tengan que las instituciones y mucho menos las personas usuarias tener que ir a un sistema diferente al que no habría, porque ya tendríamos la ventanilla, que sería la única plataforma donde la persona usuaria ingresaría para ver su contexto y estado de atención a nivel del sector social. La proyección presupuestaria del 2025, el costo total de este proyecto es de $282,320. Acá se están gestionando recursos con el BID para lograr pues tener el apoyo y el avance en este proyecto. Si todo sale bien con estos recursos que el BID pueda llegar a asignar al CINERV, la ventanilla única estaría finalizando en julio del 2025. Pero todo depende de esta cooperación que se pueda dar como tal. Y eso sería con respecto a ventanilla. Excelente, muchísimas gracias. Lizeth, ¿consultas? Nada más un comentario, una observación al sistema. Yo ya lo he hecho en otras ocasiones. Recuerden que la ineficiencia por duplicidad es una. La otra gran ineficiencia es que hay personas en pobreza que no reciben nada y otros que tal vez están en 7 programas al mismo tiempo. Esa otra ineficiencia, que es mucho mayor que la de duplicidades, no se resuelve con este sistema. Solo se resuelve si el CINERV es el que propone a cuáles programas cada uno de los que califican en pobreza o pobreza extrema debe estar incluido, y eso cambia toda la dinámica. Ya no sería el beneficiario potencial el que hace una solicitud en una oficina de un programa social, sino el sistema el que le dice a este pobre debería incluírsele en este y este programa. Yo sé que ya esto está muy avanzado, ya eso no se puede incluir, pero lo digo porque tal vez una u otra característica de lo que están desarrollando se podría prever de que esto, lo que están planteando aquí, no va a ser el estado final de CINERV, sino que va a ser el otro, cuando el CINERV tenga un algoritmo para asignar programas sociales a cada una de las fichas fiscales de cada uno de los hogares que califique como pobre. Y entonces cambia la dinámica, nada más para que lo tengan en cuenta, que a la hora que tal vez tomen una u otra decisión, tomen en cuenta que hacia eso tiene que migrar CINERV en un futuro. ¿Algún otro comentario? ¿Me puedo referir? Sí. Sí, doctor. Con respecto a ese tema, precisamente la ventanilla única, esta es una primera etapa para poderla sacar y decir, ya tenemos un sistema único del sector social. Esa segunda etapa a la cual usted señala ya se está incluyendo para una segunda fase de la ventanilla como tal. Entonces sí se está incluyendo para mejoras en una segunda etapa que venga y bueno, y todo el proceso de requerimiento y diseño que se realice. Que hay nada más señalar que ya tenemos, logramos finalizar el Data Warehouse, que lo mencioné el año pasado, ya salió a producción, bueno, va a salir a producción, perdón, en enero, a finales de enero, y ya este Data Warehouse nos da una línea de acción con respecto a lo que usted señala, porque ya tenemos cubos de información donde nos permite identificar a esta población que posiblemente está en condición de pobreza y que no ha sido atendida por. Entonces ya vamos a poder generar información para estarle remitiendo a las instituciones y que las instituciones valoren ya qué hacen con esa población que nosotros estaríamos haciendo. Pero ya ahí vamos haciendo un avance. El fin es que todo eso se digitalice de forma tal en un algoritmo en algún momento. Vean, aquí lo que me gusta a veces es el recordatorio,
porque muchas personas tal vez han pasado por el mismo puesto de doña Lisette y los que de alguna forma hemos llevado el proceso desde el inicio, puede que no veamos lo que estamos viendo ahora, de no tener nada, ¿verdad? De no tener a todas las instituciones ingresando programas a un solo sistema, de no tener la identificación, por lo menos inicial, de estas duplicidades, a estar viendo el avance y que más bien vaya a una segunda etapa, que haya un algoritmo de previsión para las personas potencialmente. O sea, y esto se logró desde que ingresamos. Entonces, es mover pies de elefante, pero se ha logrado y digamos que la mira es seguir, porque hay varias rutas de trabajo paralelas que requieren, digamos, completarse para poder tener este producto finalizado. Y ahí es donde yo lo entiendo, pero creo que la meta, no podemos, digamos, podemos tener la visión, pero la meta ahorita es, primero, que todas las instituciones tengan, de alguna forma, la obligatoriedad de ingresar los datos, porque ahorita es por presión. Si se apaga la presión, entonces se apaga la voluntad y ahí perdemos todo este trabajo. Y otro, que el sistema sea de alguna manera tan amigable que inste a las personas no solamente a poder tener este llenado de la RIS y en un inicio identificado todos los programas, sino que estos programas también no estén duplicados. Entonces creo que con solo eso, usted y yo nos podemos poner una medallita aquí, está bien. Y estaba en el plan de gobierno y cumplimos eso. Eso otro está en una visión, eso no estaba. Pero esto sí, ¿verdad? Y yo como soy así cuadradita, entonces a cumplir metas. Muchísimas gracias más bien y no, estaremos esperando nada más porque esto ya es de seguimiento. Ahora, terminando este tema de conocimiento, vamos a continuar con el uso de la palabra igual de la señora Lisette Rodríguez, que presentará el tema de duplicidades del sector social de manera sostenible. Igual tiene 10 minutos. Gracias, doctora. Con respecto a este proyecto, quiero hacer acá una pequeña introducción del esfuerzo que realmente ameritó este proyecto. En mayo del año pasado no teníamos un programa de duplicidades en línea definida como tal, y hoy me es un gusto, si gusta pasamos, doña María José, presentarles que ya tenemos un 58% de avance. En 4 meses logramos gestionar este proyecto en conjunto con el Ministerio de Desarrollo Humano e Inclusión Social, de forma tal que hemos avanzado en el tema de la estandarización de los procedimientos, ya contar con un procedimiento estandarizado de accesos, de carga de datos, homologación de convenios, que acá es un punto importante y me atrevo a recomendar, señora doctora, en el sentido de que ya estamos a una fecha así límite para que a la asesoría jurídica por parte del IMA nos entregue el documento ya homologado de convenio, pero sí es importante que acá ya haya un acuerdo para que cuando ya empecemos a remitir este convenio a las instituciones tengan un tiempo prudencial para remitirlo al Sinerube, y cuando hablamos de tiempo prudencial, ojalá 1 mes o lo más 2 meses, porque si no logramos precisamente que este convenio quede homologado y firmado, seguimos con las debilidades que estamos presentando actualmente. El fin precisamente de que este convenio sea igual ante todas las instituciones, con características también particulares de la institución, es que ya este proyecto quede fundamentado dentro del convenio. Entonces, de ahí la importancia que las instituciones lo firmemos y lo traslademos en un tiempo prudencial. Con respecto a los requerimientos en el sistema, ya tenemos todo lo relacionado, un avance con respecto al mantenimiento de beneficios, el listado de personas con beneficios aprobados, la visualización de RIS y REPIC, pruebas piloto que estarían una vez realizándose cuando ya tengamos más avance en el proyecto. Acá uno de los logros primordiales de este proyecto es el haber podido lograr definir las categorías por todas las instituciones del sector social y que las instituciones del sector social las aprobaran. Ahí era donde estábamos, doña María José sabe de este proceso, donde estábamos pegados y ya logramos pasar ese cuello de botella, y es lo que estamos transformando ya en las categorías a nivel de sistema. Si gusta pasamos.
Esta es, bueno, está muy pequeñita, pero esta es la propuesta de visualización. Ya cuando tengamos el proyecto como tal, es una plataforma bastante interesante donde se va a poder definir la periodicidad del beneficio, qué tipo de beneficio es, cuáles son las categorías, quiénes son los responsables y sobre todo, un punto importante, cada cuánto se carga esa información de forma digitalizada, que era lo que a nivel de Cinerube no teníamos identificado y que además con el convenio ya homologado nos viene a fortalecer esta característica. Además de esto, va a poderse permitir cargar listados de personas con beneficios aprobados. Acá es importante, un aspecto que trae el proyecto Duplicidades es que vamos a poder tener los listados de las personas a los cuales las instituciones están valorando como posiblemente beneficiarias y las que realmente tienen el beneficio aprobado, precisamente para dar seguimiento a esa ejecución, a esa identificación de la población priorizada que no teníamos en este momento. ¿Qué era lo que el Cinerube tenía antes? Únicamente beneficios aprobados. Ya vamos a poder tener los dos tipos de población. ¿Esta pasamos? Acá también se va a poder, como lo señalaba, identificar los beneficios aprobados, los beneficios entregados, esto también a nivel de todas las instituciones, para que no se dependa del Cinerube que tenga que estar remitiendo esta información. Entonces la institución va a poder llegar, buscar un número de identificación de la persona usuaria y va a poder ver los registros que esa persona usuaria tiene con respecto a beneficios que tiene aprobados o que ya fueron ejecutados como tal. Acá, como lo señalaba, lo importante es ahora, o puntos de interés por parte del Ministerio de Desarrollo Humano, Inclusión Social y del Cinerube es lograr la colaboración para la revisión, validación y firma del nuevo formato de convenio que se les estaría remitiendo, la actualización de los programas y beneficios como nuevos campos, porque acá es importante señalar que una vez que la plataforma salga, nosotros requerimos que las instituciones hagan una revisión de la información que está en el sistema, para dar ese visto bueno y el check, ok, estas son y estas son las que se aprueban. El traslado de información del listado de personas de beneficios aprobados en tiempo y forma. Si las instituciones no nos remiten estos listados, el Cinerube no puede cargar la información en el sistema. Y el traslado de la información del RUP en tiempo y forma, que va a depender de acuerdo a lo que también se defina en el convenio homologado que se estarían recibiendo a cada una de sus instituciones. Bueno, comentarios al respecto. El señor vicepresidente me estaba preguntando cuántas instituciones hay en este momento ya, digamos que haciendo este ejercicio, cuántas potencialmente faltarían de las que no tienen nada. Tal vez para que responda a eso y después para pasarle el micrófono a Cindy. Cuando hablamos del ejercicio es de ya los convenios homologados, de que estén firmados con convenios, ahorita ninguna, porque necesitamos el criterio de la asesoría jurídica de parte del IMAS, donde da la aprobación a ese convenio machote. Ese esperamos obtenerlo a finales de este mes, principios del otro. Con ya ese visto bueno, se les remite a todas las instituciones que actualmente el Cinerube tiene convenio, para que se haga la actualización como tal. ¿Cuántas ya tienen convenio? Ahorita nosotros tenemos, son como 108 instituciones y no recuerdo cuántos gobiernos locales, pero sí tenemos como 108 instituciones ya con convenio. Creo que eran como para la ministra de la Condición de la Mujer. Un segundito, ya le paso el micrófono, es que solo hay uno. Es una consulta tal vez operativa. Vamos a ver, nosotros tenemos una ley, la ley de reparación del daño de víctimas de femicidio, y uno de los que está vigente actualmente, y nosotros trabajamos la articulación para darle priorización a las familias que son los sobrevivientes. Hoy no están incluidas las mujeres sobrevivientes, solo los hijos o padres de las víctimas.
dentro de esto, y la ley obliga a darle priorización en todos los servicios que tenga la institucionalidad, así dice la ley. Nosotros no hemos podido tener fijo el reglamento porque la ley tiene problemas serios estructurales en el punto de vista económico del subsidio que genera. Pero el otro, digamos, tiene dos partes, el subsidio económico y el otro son la priorización en los servicios institucionales. Este está trabajando. La mejor manera que analizamos nosotros para poder brindar una priorización no es a través de un carnet que le diga: usted es hijo de una persona víctima de femicidio, es generar una alerta, que el INAMU se compromete a hacer la alerta. Estamos hablando de, puede ser alrededor de 800 personas hacia atrás probablemente, porque es retroactiva la ley. La idea es que si alguien llega a pedir un bono, un beneficio, un subsidio a cualquier institución nuestra, con solo meter el número de cédula, salga la alerta y le diga: esta persona según la ley tal tiene priorización. Eso lo que hace es ubicarlo en primer lugar de las listas de cualquier servicio, y así dice la ley, así tenemos que cumplirlo. Vimos que la mejor manera de no generar todo un reglamento, un proceso, un manual de procedimientos de cómo vamos a articular, la mejor manera es nada más con una alerta que te digan: por cumplimiento de la ley tenés que darle priorización, porque eso es lo que dice. Entonces, la posibilidad de que eso, en el momento en que se apruebe bueno, independientemente se apruebe o no la modificación, nosotros tenemos que dar ese servicio. Entonces, ¿qué posibilidad hay real de que esa sea la mejor opción? O sea, que nada más con solo meter el número de cédula, cualquiera de las instituciones que está acá, nos salga la alerta. Eso el algoritmo lo permite, es viable, es fácil, nada más se le coloca una casetilla adicional, pero que no tengamos que esperar a que el funcionario, si no las abrió todas, no se dio cuenta, sino que en el momento en que ponga el número de cédula le salga la alerta. Este punto es muy importante, señora ministra, en el sentido de que precisamente con la ministra de Desarrollo Humano e Inclusión Social hemos conversado de que a la ventanilla y al tema también de duplicidades hace falta agregar factores agravantes. Esto es lo que nosotros precisamente vemos como un factor agravante. Eso es un requerimiento que se está planteando. Entonces ahí se podría vincular esta necesidad que usted presenta, porque sí, a nivel de sistema es posible, eso no vincula al algoritmo, esa parte es un requerimiento a nivel de sistema que se le puede establecer definiendo un perfil como tal, que en este caso ustedes serían los que nos definen ese perfil y nos dicen: ante una situación con un perfil así, el CINERUVE tiene que emitir esta alerta. Entonces, tanto la ventanilla como duplicidades se podría trabajar de esa forma como tal. Vean, esto es algo que está en evolución y la idea de presentarlo no es venir a aburrirlos, sino que más bien ustedes vayan identificando de cada una de sus instituciones que perfectamente puede irse acoplando en esta dinámica de desarrollo, porque está en ese proceso. Vean la riqueza de la herramienta que se está generando. Entonces, por favor, véanle la potencialidad desde la visión de cada una de las instituciones que ustedes representen. Por esto no es un petit comité de 4 o 5 jerarcas, sino se amplió a todos los que representan alguna institución del sector social. O sea, esa es la función y la misión de ustedes. Ahora, con esto que dijo Cindy, sí, en el Ministerio de la Condición de la Mujer, con la visión de INAMU y todo, digamos que esta se traslada y ahí pueden luego conversar, porque sí, es netamente operativo. Pero aquí, tal vez, ya como para ir cerrando este tema es muy, muy importante porque vincula, digamos que un gran paso en ir bajando de alguna forma, ir identificando realmente a las personas y los programas que le benefician en un solo idioma, por decirlo así, en un solo lenguaje. Entonces, aquí usted dijo algo de que ahorita salen de la jurídica ciertos criterios para esta homologación de convenio. Como acuerdo, no sé si ya tienen algo planteado, porque a mí me gustaría que saliera ya aquí un acuerdo en donde todas estas 108 instituciones que ya se encuentran con un convenio que tal vez no está con este nuevo, puedan presentarlo. Ahí es donde yo les pregunto, ¿en cuánto tiempo sería el prudencial? 1 mes o 2 meses ya refrendado y firmado por la jurídica de cada una de sus instituciones para empezar otra vez ya con este proceso, pero al interno de cada institución. Porque si eso no se ingresa, esto no va a avanzar.
es un hito, por decirlo así, es un punto crítico. Entonces, María José, yo quisiera que quedara ese acuerdo para poder ser votado ahora como primera, digamos, línea, y de segunda línea, si pudiésemos tener, digamos, si dejamos el acuerdo a 2 meses, al tercer mes una revisión en el Consejo para ver no solamente el avance, sino también si efectivamente todos, o sea, la idea es que se diga, ya todos firmaron y este es el avance. Entonces, no sé si ya tienen como una redacción para ese acuerdo, si es tan amable, María José. Doctora, yo nada más me permito ahí corregir porque son 108 instituciones y gobiernos locales. Esa es la suma total que tiene el SINERUVE de instituciones y gobiernos locales. Ok, de las Corrijo. que sí, ok, perfecto. Pero sí tenemos todas las instituciones del sector social ya con convenio, y ahora con el criterio la Procuraduría General de la República habilita para que puedan ingresar más instituciones que no son del sector social, pero están ejecutando algún beneficio o programa social. Ok, listo. ¿Tienen el acuerdo? Perfecto. La propuesta remitida por la señora ministra de Desarrollo Humano e Inclusión Social versa de la siguiente forma. Una vez remitido por el SINERUVE a las instituciones el convenio de cooperación homologado, se tendrá un plazo de 2 meses para la firma por parte de las instituciones, siendo que al tercer mes se tendrá que presentar un informe de seguimiento en este órgano colegiado para la revisión del acuerdo y el avance de cumplimiento de las instituciones. Perfecto. No sé qué les parece. Si están de acuerdo con ese acuerdo, quienes conforman, ¿quiere decir algo? Vamos a ver, las direcciones jurídicas de las instituciones todavía se pueden decir que no están de acuerdo, que eso no lo pueden firmar, o que le recomiendan al alcalde o a la presidencia ejecutiva no firmarlo. Ay, santo Dios. Sí, yo entiendo que la propuesta homologada tiene que ir a las oficinas jurídicas para que emitan criterio de si es viable firmar o si le hacen observaciones a la propuesta, ¿verdad? No es que ya está finito y homologado con todas las contrapartes. Porque si uno pide una observación y se le da vía, hay que cambiarlo para todos, ¿verdad? Sería, porque va a ser homologado y único. Entonces, puede ser que haya que hacer varias vueltas. Pero es que es igual, o sea, un reglamento, todo tiene un periodo de 10 días de consulta pública. Aquí o sea, esto es un único convenio, habría que, digamos, que ponerlo en esa misma gestión. Yo creo que 2 meses es un tiempo prudencial para poder ir revisando, pero si ustedes ven que hay algo en esta dinámica que paraliza, porque puede que no sean todas las instituciones, y no vamos a detenernos todas por una sola, pero sí, si hay algo estructural, diferenciar, ¿verdad? De forma a estructural, entonces sí, que nos sentemos y hagamos el ejercicio que hemos hecho con muchos proyectos de ley. Todos los directores jurídicos de todas las instituciones se sientan y revisan y se ponen de acuerdo, ¿verdad? Ustedes saben, 10 abogados, 20 criterios. Entonces, y ahí puede ser exponencial. Entonces, pero la idea es que todo de alguna forma sí es algo estructural. Entonces, más bien, acortemos el plazo para enviar observaciones, porque si le damos 2 meses, dentro de 2 meses solo envían las observaciones. Son 2 meses para que esté firmado. Entonces, quiere decir que ellos a lo interno generan un cronograma de proceso para ver cómo hacen esto, pero sí ahí con la advertencia de que cualquier cosa que paralice, que sea estructural, no se queden a esperar hasta los 3 meses a decirnos, sino que inmediatamente retroalimentan, por favor. Ahora sí, no va a pasar eso. Yo siempre estoy hablando con María José y ella siempre me está soplando todo. ¿Usted qué cree por qué llevamos esto así? ¡Ja! Bueno, si están de acuerdo con ese acuerdo, sírvanse levantar la mano quienes conforman el quórum, por favor. Ok, unánime y firme. Muchísimas gracias. Ahora, continuamos.
Siguiente punto, la señora Cindy Quesada, ministra de la Condición de la Mujer, presentará la Agenda Política de Mujeres con Discapacidad. Para dicha presentación contará con 10 minutos de tiempo. Sí, señora. No. 10 minutos. Bueno, una pequeña, tal vez importante, una pequeña encuadre de por qué estamos presentando hasta acá. Cuando nosotros entramos a esta administración nos encontramos muchos grupos de mujeres que venían trabajando temas aislados. Algunas, y voy a poner un ejemplo muy particular, las mujeres indígenas tienen un foro creado e impulsado por el INAMO y tenían 14 años de tener su foro y de tener una agenda política que lo que hacía cada ministra era volverse a sentar con ellas, las llamaba a una actividad, las volvía a escuchar, actualizaban la agenda y ahí quedaba. Eran instrumentos que lo que generaban era para mí una gran ansiedad porque ellas ponían ahí sus intereses, sus necesidades de sus comunidades, pero no pasaba nada con estos instrumentos. Dijimos, eso no sigue pasando. En el caso de la Agenda de Mujeres Indígenas, hoy forma parte de la consulta pública que está haciendo la Mesa de Indígena y todo el sector está consultando algo que nació de ellas mismas. Yo creo que por fin era más bonito eso que volverlas a reunir una vez al año para tomar café. Entonces, creo que realmente ese es el sentido de su trabajo. Y lo mismo pasó con esta agenda. El INAMO había trabajado una agenda con las mujeres con discapacidad, entrando nosotros a la administración durante ese primer año en el 2022, nos fue presentada esta agenda y nos sentamos posteriormente con las compañeras que la elaboraron y dijeron, bueno, ¿qué va a pasar con esta agenda? Lo importante para nosotros es poder vincularla con la Política Nacional de Discapacidad y vincularla con las políticas nacionales, tanto la PIEC, la Política para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, y Plan OVI, que es la Política para la Atención y Prevención de la Violencia. Recientemente, el año pasado, ellas trabajaron en priorizar algunos de los puntos, porque obviamente una agenda es el aspiracional de estos grupos, y dijimos, bueno, vamos trabajando con algunos de los puntos prioritarios. Aquí les traemos 3 de los puntos prioritarios que se tomaron en consideración por parte de ellas para no querer nosotros pues digamos direccionar la agenda. Sin embargo, el trabajo previo que se hizo es, ok, los que van a presentar tienen que estar vinculados tanto con la Política Nacional de Discapacidad, con el plan de acción que se presentó el año pasado en discapacidad y obviamente con los ejes tanto de la PIEC como de Plan OVI. ¿Por qué? Porque esto quiere decir que de una u otra manera las instituciones que ahí están llamadas a comprometerse en estos temas ya de por sí las políticas públicas las comprometen. Entonces, aquí vamos a ver 3 ejes, uno en el eje de violencia, que esto está más que todo vinculado al tema de la violencia obstétrica. Hay una necesidad importante. Ahí vimos que es asegurar mecanismos de protección contra la violencia hacia las mujeres con con discapacidad y su integridad, tanto en espacios públicos como privados. Está vinculado tanto en plan de acción como en la política nacional y en el eje 4 y 5 del Plan OVI. Esos son las instituciones que están comprometidas. Y ahora les voy a presentar al final cuál es el objetivo o hacia dónde queremos llegar con pero este es el primer de los temas. El segundo, en salud sexual y reproductiva, está vinculado directamente con violencia obstétrica también, entonces habla, por ejemplo, de asegurar la inclusión de la salud física, mental, sexual, reproductiva, de las políticas y programas y servicios de salud orientados a mujeres con discapacidad en términos generales, pero hacen un principal solicitud en el caso del tema de salud sexual y reproductiva. Como digo, está vinculada con las políticas y ahí vienen las instituciones llamadas a la acción, y parte de la propuesta de las que ellas piden darle un poquito más de atención es a la revisión de protocolos, a la adecuación y elaboración de aquellos que sean necesarios para que se pueda supervisar periódicamente la implementación de esa adecuada atención a las mujeres en los servicios de salud sexual y reproductiva y en los servicios públicos, especialmente ampliando a que se adapte a las necesidades. Costa Rica es uno de los únicos países de la región
que tiene un servicio de atención en temas de salud reproductiva para Papá Nicolaos, que está ubicado en el Senare. Estuvo cerrado durante pandemia, pero se volvió a habilitar. Esto es un hito realmente en la región. Nos encantaría, y obviamente para ellas, es que no fuera solo en la GAM donde se encuentra el único, sino que pensáramos en la caja, en poder tener al menos regionalmente uno de estos, porque es un equipo médico especializado, porque son camillas especiales que se bajan, que tienen ciertas características para atender a esta población. Entonces digamos que es un poco en esa línea. El que sigue, el eje de inclusión en accesibilidad. Esta es la promover pues la eliminación de la discriminación de las condiciones de discapacidad por accesibilidad universal en los servicios de atención de calidad y calidez en todos los términos de la ley, obviamente 7600, como ven son aspiraciones como muy generales. Entonces nosotros lo que tratamos fue de direccionarlas a puntos muy concretos, y en esto lo que se busca es buscar la incorporación de accesibilidad plena y funcional según las necesidades de las mujeres en su diversidad en condiciones de discapacidad, eliminando barreras y obstáculos, temas de información, de comunicación en los servicios de atención. Sobre todo está muy vinculada a la información, en cómo acceder a la información, cosa en la que hemos venido trabajando, y menciono todo el trabajo que hicimos el primer año respecto de que las páginas web de las instituciones tuvieran esa accesibilidad. Bueno, precisamente todas las instituciones llamadas están vinculadas en esta área. Y el que sigue es el de educación, que es garantizar el acceso a las personas con discapacidad, en particular a las mujeres, a una educación primaria y secundaria incluida, de calidad, gratuita, en igualdad, en condiciones con las demás. Hay un número importante de mujeres mayores que por una, digamos, una cultura muy arraigada y estereotipada en nuestro país, carecen de educación, porque como eran personas con ciertas características en sus casas, no las llevaron a la escuela, no las llevaron a terminar sus estudios, no son personas que tienen una discapacidad muy grande, pero les ha impedido a ellos pues culminar, y un poco en esa línea lo que buscan es impulsar leyes, normas, políticas destinadas a proteger y garantizar estos derechos de las personas con discapacidad, a tener las mismas oportunidades en el tema educativo y la participación efectiva dentro de la sociedad. En consulta con organizaciones de las personas con discapacidad, considerando los diferentes tipos de discapacidad. Igual que promover carreras para las mujeres en esta condición, ya sean técnicas o formales. ¿Cuál es lo que nosotros buscamos con esto? En resumen, mi recomendación es que más bien hagamos un barrido para poder demostrar lo que todas estas instituciones por política pública están comprometidas a trabajar en estos temas específicos, y poder brindar primero una respuesta oportuna diciéndole, bueno, en esto está trabajando, en este eje en particular, esto es lo que está haciendo la caja, en este eje en particular, esto es lo que está haciendo el INAMO, esto es lo que está haciendo el MEP, porque me parece que ese barrido es importante para visibilizar lo que sí se está haciendo. Y posterior a eso, aparte poder revisar qué tipo de indicadores estamos esperando con estas acciones que forman parte incluso tanto del plan de acción como de ambas políticas PIEC y Planovi, porque eso nos permite dar una radiografía y poder contestar no solo a los requerimientos que ellas están haciendo un poco de carácter general, sino aterrizado en acciones puntuales que cada una de nuestras instituciones está haciendo, pero también analizando realmente cuál es el impacto esperado, a dónde estamos dirigiendo estas políticas públicas, porque también nos permite ver qué es lo que nos hace falta todavía para ir alcanzando pues esa cobertura en estos 4 ejes que ellas han priorizado. ¿Alguna consulta? 9 minutos. Muchas gracias. Comentarios, consultas, observaciones. No todos, por favor. Tengo una pregunta. ¿Esta política cuándo salió publicada? La política… Esta. ¿Cuál es? No, esta es una agenda. Es que dice política de mujeres con discapacidad. Es que ellas le llaman agenda política de mujeres con discapacidad. Política. Ya, ahora Sí. sí.
Sí, Sí. porque yo estaba, ya ve, qué dicha No. que me dijo, porque ya decía, Sí. ¿por qué no estaba entre las políticas? No es una política, no, jamás. Es Ok. una agenda política. Tal vez aclarar también que hemos manejado varias agendas, porque el INAMO antes lo que hacía es hacer foros y como que se quedaban pegados al INAMO ahí y lo que nosotros… Pero es que tal vez vea lo que usted acaba de decir y por dicha me hizo esa aclaración. Una agenda política muchas veces es, digamos, la línea del gobierno que la quiere impulsar y la puede cumplir. Ahí hay objetivos que son muy válidos que se cumplan, pero dentro ya de una estructura organizativa. Y a mí lo que me gustaría tal vez antes de generar que aquí se haga un seguimiento y cumplimiento de esto es hacer una revisión de la vinculación de alguno de estos objetivos con las políticas ya existentes, porque los planes de acción se pueden modificar. Pero eso ya lo hicimos, nosotros ya hicimos ese trabajo. Ok. Ya aquí está, tal vez no lo puse todo porque dije, no, que no lo hagan, ya nosotros hicimos el trabajo. Es más, cuando yo me senté con ellas, recuerden que esto es algo orgánico de ellas, ¿verdad? Ellas lo desarrollan, ya nosotros llegamos en un segundo momento. Yo les dije, ok, perfecto, yo voy a llevar al Consejo Presidencial Social aquellas acciones que estén vinculadas ya con las políticas públicas, tanto de la Política Nacional de Discapacidad, con el plan de Perfecto. acción, con la PIEC y con Planovi. Ahora, porque yo entonces, sobre eso sí me puedo exacto, responsabilizar exacto. de cuáles son los indicadores, de qué estamos haciendo y de cómo vamos. Perfecto, ¿no? Entonces, Entonces, check, pero ahora, exacto. entonces, para seguir entendiendo, ya se hizo ese primer ejercicio. Ahora, el segundo ejercicio es que de las entidades que ya por la política están Exacto. encomendadas a actuar, es Exacto. como un recordatorio al Que nos cumplimiento. presenta un informe Y que, exacto, y que de alguna forma, porque hay que ver cuándo se lanzó, digamos, el plan de acción que está vinculado a eso, cuál es la relación en tiempo que han tenido, porque igual cada semestre tienen que presentar los informes de avance a Mideplan. Entonces, si la solicitud es de acuerdo a estas 4 variables, cuatro objetivos, 3, no, ¿cuántos? 4 al final, 4, sí, eran son 4. 4. Sí, eran 4. Sí, bueno, pero yo lo veo como objetivo, como Sí. cumplimiento de objetivos. ¿Cuáles son los que se han ido cumpliendo, por lo menos el avance? Esa es la solicitud que están generando acá. Exacto. Listo, ahora sí ya Exacto. entendí. Por- Bilbia, sí, pero ¿quién está más cerca? Yo. Espere. Bueno. Me voy a poner aquí por si usted no otra vez. Muchas gracias. Yo creo que también acá hay que dar un valor agregado desde CONAPDIS, además de la implementación y el seguimiento que le hemos venido dando a el plan de acción de la PONADIS. Desarrollamos cada cierto periodo el índice de gestión en discapacidad, y este es el momento oportuno también para cargar ese seguimiento de estas variables en el IGEDA y poder ir fortaleciendo y dándole aún un mayor seguimiento más allá del plan de acción de la PONADIS, sino ser un poco más meticulosos y más consecuentes en ese cumplimiento de todas las instituciones en estos ejes de la política y además de las buenas gestiones en materia de discapacidad, que es el momento oportuno. Y yo creo que ya hemos venido trabajando, eso ahora lo hablaba con Leonor, entonces me parece que sería muy enriquecedor en realidad cargar estas líneas al IGEDA. Sí, y bueno, yo lo que puse ahí fue una sugerencia, recomendación, que es solicitar ese informe, ¿verdad? Que analicen sus obligaciones en la PIEC, en Planovi y en la de CONAPDIS. Y a mí me parece que es un ejercicio muy rico porque nosotros tenemos otra agenda que es la agenda de mujeres trabajadoras domésticas, que esa se hizo con trabajo, con la caja, con migración, y hay ejes, hay acciones. Entonces yo creo que eso nos permite a nosotros darle validez y aterrizar en acciones muy concretas y respuestas a las comunidades, a las necesidades, y hay un compromiso institucional. Entonces me parece que es un buen ejemplo de lo que… Es el cumplimiento de una agenda política Exacto. inserto dentro de política pública. Eso ¿no? es. Me encanta, porque probablemente ya muchas de esas cosas están avanzadas y usted más bien vaya a decirle, vea, esto es lo que ya hemos cumplido de su agenda política o de la propuesta de la agenda política. Muy estratégico, Cindy. Bueno, aquí la consulta más bien es porque tiene que quedar un acuerdo. El acuerdo sería, ni siquiera esas recomendaciones, porque si ya está elaborado, ya ese proceso ya pasó, es a cuánto tiempo podríamos pedirle a las instituciones que tienen esto como objetivo el avance a las unidades de planificación, ¿verdad? Serían de cada uno de los centros y digamos que presentarlo aquí brevemente.
¿cuánto sería el tiempo oportuno? No sé, un mes, 2 meses, ¿cuánto? Porque aquí Bilbia es la que tiene la carga de la… Es que la PONADIS ya estaba, pero lo que no estaba era el plan de acción. Entonces el plan de acción sí es reciente y ahí es donde hay que ver cuánto han avanzado ellos, pero ya tiene más de 6 meses. Perdón, doctora, recordemos que al primer trimestre de este año está fijada como fecha el que cada política pública presente los avances de los indicadores. Qué buen recordatorio. Ajá. Entonces, ¿por qué no hacemos el primer trimestre, digamos, abril? Entonces, abril podría ser una buena fecha para poder tener ahí el recordatorio de estas. Entonces, podríamos dejar como acuerdo que basada en la agenda política de mujeres con discapacidad presentada por la ministra de la Condición de la Mujer y en los 4 objetivos planteados, se solicitan las instituciones que tienen vinculado en su política pública este plan de acción, brindar el avance de estos ejes, si están en abril. En el mes de abril, pero yo quisiera que se defina, digamos, la instancia responsable de recopilar esa información y venir a presentarla acá. ¿Verdad? ¿Quién le consulta a las instituciones para que hagan la recopilación de información? Tal vez para poder, o sea, puede ser que la ministra le ayude a poder redactar, digamos, los oficios y todo eso, y lo hacemos a través del Consejo Presidencial Social, o por lo menos nos copia a nosotros para ver que la gestión esté yendo y viniendo. Podríamos indicar entonces que, digamos, para efectos de tener tal vez un mayor alcance, salga desde la segunda vicepresidencia y que la información sea remitida al Ministerio de la Condición de la Mujer. Perfecto. Listo, si están de acuerdo con ese acuerdo, sírvanse a levantar la mano quienes conforman el quórum. Perfecto, acuerdo firme y unánime. Muchísimas gracias. Ahora, como siguiente tema, se le traslada la palabra a la señora Emilia Mora, directora del Departamento de Acción Social y Administración de Instituciones de ASAI, para la presentación del avance de los resultados de la estrategia interinstitucional del sector social de población en situación de calle. Para esto tiene 15 minutos. Gracias, buenas tardes. Voy a hacer muy breve las diapositivas porque son varias y por cuestión de tiempo. Si gusta. Como parte de la información que traemos para hoy, se hizo un seguimiento a la política integral de atención de población en situación de abandono y calle. Esta política tiene 2 grandes procesos que están establecidos dentro de su política y habla de la atención de la población en situación de calle y de abandono. Según el análisis que nosotros realizamos, la población en situación de abandono ya está siendo atendida por la Política Nacional de Envejecimiento y Vejez del CONAPAM. Entonces, las acciones que ya están establecidas en la política, que es del 2016, ya no tendrían, digamos, como tanto sentido con respecto a la aplicación actual. En el caso de la población en situación de calle, es importante aclarar que cuando esta política se construye en el año 2016, se contaba con aproximadamente 1.700 personas en situación de calle a nivel nacional. Eso no quiere decir que este dato sea exactamente el que correspondía al año, ¿verdad? Porque no existe dentro de la política un abordaje de los datos tan, ¿verdad?, como a nivel de diagnóstico, que nos permita definir si la cantidad que existe hoy es porque aumenta la población en situación de calle o porque aumenta el registro de la población en situación de calle. Adelante. Esta política contiene 3 ejes: el eje de prevención y atención, el eje de fortalecimiento interinstitucional y el eje de derechos para mejorar la calidad de vida. Acá tenemos un ejemplo de el plan de acción, que en realidad es un plan de acción un poco escueto, no lo vamos a detallar demasiado acá, pero sí, lo que quisiera como resaltar es que se menciona varias como acciones estratégicas en ciertas instituciones, por ejemplo, establecer y reforzar iniciativas de prevención del consumo de sustancias psicoactivas,
establecer acciones interinstitucionales e intersectoriales para la prevención de la habitabilidad de calle, y además menciona a los gobiernos locales y los diagnósticos que deberíamos de contar para poder accionar, ¿verdad? Como meta se había propuesto que en el año 2017 se tuviera un registro, ¿verdad?, de la población en situación de calle, para poder hacer como este análisis, ¿verdad? Adelante, don Andrés José. En el eje 2, que es de fortalecimiento institucional, mencionaba, bueno, las acciones del Estado, del gobierno local, de las empresas privadas y de las organizaciones para facilitar las acciones estratégicas de la atención de la población en situación de calle. Y además mencionaba capacitación en personal de IAFA y de la Caja Costarricense de Seguro Social para la atención de la población en situación de calle. Y en el eje 3, que es de protección y reconocimiento de derechos, menciona el acceso a los servicios, ¿verdad?, sobre todo los servicios de salud, de alimentación y de albergue. Esas eran las propuestas que estaban, bueno, que están, porque siguen vigentes, en la política de atención de población en situación de calle. Se realizó un primer seguimiento porque según los registros no se cuenta con el primer seguimiento que se había establecido en ese momento, y se realiza un seguimiento con el comité interinstitucional que está conformado principalmente por el IMAS, el IAFA, el CONAPDIS, el CONAPAN y el INAM. En los resultados obtenidos tenemos que algunas de las instituciones a la fecha no han contestado sobre las acciones que se han implementado. Caja Costarricense de Seguro Social, CONAPAN, Ministerio de Salud, todavía tenemos algunos elementos que no nos han respondido. Nos contestó el IAFA, el CONAPDIS, CONAPAN, perdón, nos contestó el IAFA, el CONAPDIS y el ICD. Ahí hay un error con el CONAPAN. Y nos indicaron cuáles son los programas que están desarrollando actualmente. No se identifica en estas respuestas que se haya construido, creado programas específicos para la atención en el marco de esta política que se indicaban en el plan de acción, porque el plan de acción es muy largo, no lo puse acá porque va a ser imposible de revisar, pero en algunas de las instituciones mencionaba programas específicos o servicios específicos a esta población. Sin embargo, sí se identifican acciones de CONAPDIS, del ICD y del IAFA. Aquí la debilidad que encontramos, por ejemplo, en CONAPDIS es que no podemos saber si la persona estaba en situación de calle, por ejemplo, ¿verdad?, por una cuestión de información. Ya ahorita que CONAPDIS está en CINERUVE, ya podríamos identificar si esa persona, por ejemplo, tuvo una REPIC, o si estuvo, digamos, en situación de calle. Y además estamos sondeando las estrategias de protección social que se están desarrollando desde los gobiernos locales. En la mayoría de gobiernos locales no tienen programas específicos, pero sí tienen algunos servicios que están dirigidos a esta población, y los principales servicios son de alimentación o de organizaciones, de organización a las organizaciones no gubernamentales y OBS, organizaciones de bienestar social, para facilitarles infraestructura y algún equipo para que brinden los servicios en el cantón. Adelante. El análisis de la situación actual queremos incluirlo porque es muy distinto al que inicia con la política en el año 2016. Y bueno, tenemos el siguiente contexto. Hay un aumento en el registro, y agregamos que es del registro de la población en situación de calle porque no podemos determinar si es un aumento de la población o no. Lo cierto es que en las siguientes diapositivas vamos a analizar un poco ese aumento del registro. Dentro de las causas de la situación de calle identificamos como las principales el consumo de sustancias psicoactivas, que también está asociado con patología dual, bueno, al menos así le llamamos, pero ¿verdad? Tiene que ver con una situación de salud mental y de consumo de sustancias. Esto está presente en más del 80% de la población, de la cual hemos tenido algunos datos. Y además que la oferta problemática es insuficiente con respecto a tratamiento de consumo de sustancias. Incluso las mismas organizaciones de bienestar social que brindan estos servicios no están presentes en todas las provincias. Las dos provincias que tienen mayor carencia de estos servicios son Guanacaste, ¿verdad?, la región Chorotega, y Huetar Caribe.
Y ahora sí, con respecto a los datos de la población en situación de calle, tenemos que a la fecha se registran, perdón, al 10 de enero se registran 6.816 personas en situación de calle, que quiero aclarar que estos son registros CIMAS y que por supuesto se consumen en Cinerube mediante la REPIC, pero podría ser que, por ejemplo, alguna organización, alguna gobierno local diga, bueno, pero es que yo identifico en mi cantón 18.000 personas, pero bueno, lo cierto es que estos censos que se han realizado en gobiernos locales no tienen una base de datos que nos permita definir si en realidad existen estas 18.000 personas o 20.000 personas, ¿verdad? O las que se indiquen, ni tampoco se está utilizando el Cinerube para hacer esta carga de información, que esto es lo que nosotros hemos hecho muchísimo énfasis. Si el gobierno local va a recopilar información sobre población en situación de calle, lo más sano es que lo haga, y lo adecuado es que lo haga mediante el Cinerube con la REPIC, porque entonces nosotros también la vemos y no se la aplicamos. Si estamos en un proceso de mapeo de zonas y de aplicación de instrumento, ya sabemos que la Municipalidad de San José, por ejemplo, le aplicó a esas 30 personas que tenemos ahí, nosotros le aplicamos a otra población. Y además tenemos la garantía de que no estamos contando doble a la persona, porque esto también nos ha pasado, por ejemplo, con Policía Municipal o con Fuerza Pública, que nos dice, pero yo pasé por el Parque La Merced y conté 30, pero puede ser que haya contado los mismos 30, o puede ser que haya contado a la población que se dedica a realizar actividades en calle, pero que no precisamente están en situación de calle, porque eso es distinto. Yo puede ser que me desempeñe todo el día en ventas o en alguna actividad, pero tengo un domicilio al cual llegar en la noche y tengo incluso un grupo familiar, y ya eso se constituye en una situación distinta. En el caso de la provincia de San José, que los datos también de hoy estaban enfocados en San José, tenemos que, bueno, acá está el análisis de todos los cantones, y por supuesto San José es el que tiene mayor cantidad de población en situación de calle, con 2.249 personas registradas, y podríamos decir que Desamparados, Goicoechea, Alajuelita son los siguientes cantones que tienen mayor población en situación de calle. Adelante, María José. En la siguiente diapositiva tenemos la cantidad de población en situación de calle por distrito, y bueno, en el caso de San José, Catedral y Merced son los dos distritos que concentran una mayor cantidad de población en situación de calle, seguido por el distrito Hospital. El resto de los distritos tienen una cantidad importante también, pero que no es comparable con estos tres distritos. Adelante, María José. En el caso de la edad y del sexo de las personas, bueno, podemos identificar que la mayoría de las personas se ubican entre los 40 y 64 años de edad. Tenemos un número importante de hombres en situación de calle, ¿verdad? Pero conforme hemos ido avanzando en la recopilación de estos datos, nos ha ido creciendo el número de mujeres en situación de calle. ¿Qué podríamos decir? Que la situación de calle en las mujeres se comporta distinto, porque hay otros elementos que están vinculados con esto, y es, por ejemplo, el trabajo sexual o algunas, vamos a ver, explotaciones y demás, que no precisamente las ubica en vía pública como tal, pero que son personas que en este momento están fuera del alcance de la institucionalidad para poder recopilar estos datos, y que ahí tenemos un gran reto con los gobiernos locales de identificar en las zonas, digamos, que tenemos como mapeadas, como calientes, cuáles podrían ser estos lugares en donde ubiquemos a estas personas, que ahí me parece que hay un análisis importante a realizar con los gobiernos locales y con Policía Municipal e incluso Fuerza Pública. En el caso de la distribución por nivel educativo, acá nos podrían sorprender los datos. Bueno, a mí me sorprendieron cuando hicimos el registro, y pensábamos que tal vez teníamos población sin escolaridad o con baja escolaridad, y lo cierto es que tenemos un número importante de personas que cuenta con primaria completa, secundaria completa, e incluso tenemos personas que cuentan con educación superior. Entonces, esto es una fortaleza en cuanto a la vinculación con el empleo de estas personas, ¿verdad? Adelante. En el caso de los aspectos psicosociales que recolecta la ficha de Limas, ¿verdad? Acá adelanto que esta información tiene sesgos importantes. Primero, porque Limas no recolecta de manera especializada datos sobre el consumo, únicamente lo pregunta.
entonces está sujeto a la información que me pueda brindar la persona, si me dice, ¿verdad?, la situación real o cómo percibe, digamos, esa persona esa situación. Lo cierto es que la mayoría de casos nos indican que tienen algún tipo de consumo de alcohol u otra sustancia. No sabemos si es un consumo problemático, prolongado, ¿verdad?, en qué frecuencia, pero la gente lo señala. Algunas personas no lo señalarán y hay un sesgo importante, pero esta es la información que tenemos, al menos de estas personas que registramos en situación de calle. Adelante. La propuesta metodológica que hemos venido presentando desde el año anterior se basa en 6 fases importantes. Una que tiene que ver con prevención, registro, reducción del daño, referencia y motivación, tratamiento, egreso y seguimiento. En el caso de la fase número 1 de prevención, hemos señalado, y bueno, según el análisis de la política, que debemos trascender el abordaje solo en centros educativos. El IAFE cuenta con programas de prevención que son fuera de los centros educativos, pero no a toda la población adulta le llegan los programas de prevención, ¿verdad? Y hay zonas del país en donde podrían desarrollarse este tipo de programas que nos permitan prevenir el consumo, que podría impactar en prevenir la situación de calle, ¿verdad? Bueno, garantizar que tengan cobertura nacional y que sean programas que permitan contar con herramientas claves para poder abordar esta situación. Y además la recuperación de los espacios públicos, que también es un tema que hemos venido coordinando con los gobiernos locales. Normalmente hay zonas del país en donde están tomadas por algunos grupos, ¿verdad?, que podrían llegar a afectar este tema de la prevención, y que la recuperación de estos espacios y reconvertirlos, reconceptualizarlos podría ser también un elemento importante en la prevención. En la fase de registro, bueno, el papel de los gobiernos locales fue fundamental. En realidad los datos han aumentado muchísimo gracias a esta articulación. Las organizaciones de bienestar social y las ONG han sido las que tienen el poder de convocatoria. Ninguna institución ha tenido el poder de convocatoria como lo han hecho las organizaciones, entonces hemos trabajado completamente de la mano con ellas, y además sentimos que la importancia de contar con datos certeros es demasiado urgente, y estamos pidiéndole a los gobiernos locales que por favor establezcan convenio con CINIRUVE para poder contar con estos datos oficiales. En el caso de la fase de reducción del daño, bueno, consideramos que esta fase tiene que ser la puerta de entrada a un proceso de tratamiento o a un proceso que en realidad a la persona le permita contar con las herramientas para salir de su situación de calle. Y bueno, y en el caso de la institucionalidad pública, pues requerimos servicios que puedan vincular a la población con ofertas de tratamiento, con vinculación con el empleo y otros. Sin embargo, la vinculación con el empleo no puede darse en ninguno de los casos si la persona tiene una situación de consumo. Primero debe pasar por un proceso de tratamiento del consumo, y esta es la parte más compleja, ¿verdad? Adelante. En cuanto a la fase de motivación y referencia, lo que buscamos acá es perfilar a la población, y nos hemos dado cuenta que cuando entramos a revisar los datos, encontramos, por ejemplo, adultos mayores que están en situación de abandono y que más bien su situación de calle es una respuesta a la situación de abandono. Entonces buscamos hacer esta referencia a las alternativas de protección que puedan brindarle a esta población, y además identificar el perfil que pueda incorporarse, por ejemplo, en procesos de atención con vinculación con el empleo. Por ejemplo, IMAS Impulsa, que es un beneficio nuevo, bueno, un modelo de intervención nuevo en el IMAS, en donde podemos vincular a esta población con procesos de capacitación, de formación y de vinculación con el empleo, pero que para que esta persona llegue a este perfil requerimos un proceso previo que tiene que ver con el tratamiento del consumo de sustancias. Sin embargo, no el 100% refiere tener un consumo de sustancias, entonces podemos ir trabajando con esta población que esté interesada en continuar con este proceso. Adelante, María José. En la fase de tratamiento, bueno, es importante para poder determinar el avance del proceso. Y bueno, acá hemos apostado muchísimo a la intervención que también hacen las organizaciones de bienestar social. En el año 2024 colocamos más de 340 millones a organizaciones de bienestar social que atienden tanto reducción del daño como tratamiento del consumo de sustancias psicoactivas.
Y bueno, parte de la experiencia que nos ha dado el trabajo del año anterior y bueno, lo que llevamos de este año, es que no precisamente el subsidio a una persona en situación de calle resuelve su situación de pobreza, porque la situación de pobreza además está asociada a una situación de consumo de sustancias psicoactivas que no precisamente se considera como algo que podamos resolver con un subsidio, va más allá de esa atención. Adelante, María José. En la fase de egreso y seguimiento, lo que buscamos es que la persona cuente con un plan de vida que nos permita vincularla con el empleo o inclusive reinsertarla en la comunidad o en la familia y brindarle el seguimiento a esta población para que siga contando con las herramientas para mantenerse en este proceso. Adelante. Y bueno, como parte de los desafíos tenemos que contar con una oferta robusta para la prevención y el tratamiento del consumo de sustancias que sea en todo el país. Bueno, la participación de la Caja Costarricense de Seguro Social, considerando que las adicciones también están contempladas en el CIE 10, ¿verdad? Como una situación de salud. Actualizar la política considerando la realidad actual y las acciones estratégicas que brinden oportunidades para el tratamiento, y esta política se estaría actualizando en este año porque tiene una vigencia al año 2026. La participación activa de las instituciones y además la participación activa de los gobiernos locales con acciones concretas para la atención de esta población. La mayoría de los gobiernos locales han tenido algunas iniciativas que podríamos mejorarlas con respuesta más concreta, por ejemplo con centros albergues, con centros de estancia media, ¿verdad? O con posibilidades de tratamiento que pueda generar el mismo gobierno local, e incluso hemos sugerido algunas alianzas entre IMAS, organizaciones de bienestar social y gobiernos locales que nos permita, por ejemplo, a nosotros como institución poder subsidiar algunos de los servicios que se les brinda a la población y buscando fortalecer más los programas de tratamiento. Esa sería la presentación. Muchísimas gracias y quedo atenta a las consultas. Vean, probando. Gracias por esta presentación. La estaba esperando desde hace bastante rato porque es un problema que creo que es de los primeros que nos plantearon y ha sido un problema, no sé, creo que de toda la vida y nadie la ha podido entrar porque es muy, muy complejo. Voy a, digamos, a tomarme un ratito porque este planteamiento de alguna forma no está vinculado propiamente a IMAS, porque el IMAS, digamos, en su conceptualización está para dar subsidios, ¿verdad? O beneficios para determinadas, digamos, situaciones. Hay otras organizaciones o otras entidades que son las llamadas en su rectoría a mejorar o a gestionar las problemáticas para que la población que de alguna forma está representada y no tenga ese impulso de irse a la calle, por decirlo así, porque eso es una consecuencia de un mal manejo de algo que no se está brindando, punto. Pero yo desde el inicio, cuando me, digamos, plantearon este reto, yo dije, bueno, pero ¿quién es el que está en condición de calle? ¿Cuál es la característica? ¿Cuál fue esa situación gatillo para yo poder ir con la instancia? Porque como bien lo dijo Emilia, esto no es de darle un bono, un beneficio, o sea, no, así no funciona. O sea, tenemos que saber qué es lo que hay detrás. Y de ahí, digamos que planteamientos vinieron y yeron, ¿verdad? Hasta que se generaron dos pilotos. Uno en Cartago, en donde se hizo un levantamiento y se perfiló a la población, pero así como Dios manda, y otro en San José, en donde también se generó esta recopilación de datos. Y basado en esos datos, entonces ya pudimos tener por lo menos un acercamiento a la causa del por qué la población está en condición de calle. Y es muy parecida a la estadística mundial, desafortunadamente, porque son de las cosas más complejas de manejar. Número uno, el consumo de sustancias psicoactivas o las dependencias, ¿verdad?, a drogas ilícitas es terrible y lo mencionamos como parte de las grandes problemáticas que tiene en salud mental la población. Eso no culmina en condición de calle, pero es un escalamiento. Y la segunda, la patología dual, que es justamente la vinculación entre consumo de sustancias más trastornos mentales, nuevamente salud mental. Y ahí la pobreza a veces es una consecuencia del mal manejo de esta dependencia, porque los estratos son varios y ahí es donde nunca se va a tener un hábito de gestionar sus recursos económicos si usted depende de estar alimentando
un vicio X. Entonces, ahí es donde, probando desde hace rato, viendo y valorando eso, justo se definió, y creo que he sido suficientemente transparente para el video, en donde yo como con gorro, ¿verdad?, de Ministerio de Salud ahorita, estoy no muy satisfecha con la gestión del IAFA, porque el IAFA es el ente que es llamado a actuar, y entonces en toda esa reconfiguración no es casualidad que María José sea ahora la presidenta de la Junta Directiva del IAFA y Emilia esté como parte de la Junta Directiva del IAFA, porque de alguna manera han venido trabajando en todo esto y tienen ese conocimiento, y entonces que me vengan a decir aquí que tenemos que hacer un llamado a las instancias para que tengan mayor crecimiento y mayor resolutividad, no puede ser un comentario. Ustedes perfectamente tienen la capacidad de toma de decisiones en una junta directiva para poder solicitar eso. Y entonces ahí es donde esto se vuelve más que un análisis y un discurso, y no de representación, usted de una secretaría técnica y usted de una instancia de ayuda social, sino que tienen otros sombreros. Y vean la diferencia, ¿verdad? Ahora es qué han hecho con esos sombreros. Sé que no tienen mucho tiempo, pero también aquí ustedes saben que los tiempos presupuestarios y más allá, ya con este conocimiento y con mi frecuente, ¿verdad?, reclamo, ¿verdad?, a cómo vamos a generar las gestiones, ustedes saben lo que en la política pública de salud mental se lanzó, que fue el reforzamiento de toda la línea de trabajo operativa del IAFA. Pero ¿qué más se puede hacer? Usted mencionó dos cosas, Guanacaste y la región Atlántica no tienen cobertura. ¿Qué vamos a hacer? Que las personas no tienen de alguna forma centros de rehabilitación continua, solamente de atención. ¿Qué vamos a hacer? Que esta población en calle probablemente requiere algún tipo de albergamiento. Bueno, ¿qué vamos a hacer? Entonces, este es un primer paso para poder perfilar a la población, pero hay que, ahora sí, ¿qué vamos a hacer de acuerdo a las diferentes instituciones en las cuales nos encontramos? Echar mano. Porque usted mencionó algo del CONAPAM y que es algo que a mí, digamos que me tiene un poco, no sé, en donde si es, por decirlo así, el abandono del adulto mayor un delito y yo paso por la calle y veo a un adulto mayor durmiendo en la calle, mi deber como ciudadano, ¿cuál debería ser? Reportarlo, llamar o hacer algo. He hecho ese ejercicio para poder ver cómo acciona, digamos, nuestro sistema, y el accionamiento es el siguiente, me ha sorprendido. Inmediatamente viene Fuerza Pública, le pregunta qué es lo que está haciendo, ¿verdad? Doña, digamos que yo no directamente, porque lo que ocupo es camuflarme, ¿verdad? Pero sí pedí que activaran al 911. El 911 envía un Fuerza Pública, Ministerio de Seguridad Pública, Ministerio de Seguridad Pública llega a esa persona y le pregunta, y normalmente lo que hace es contactar al CONAPAM. Activa el CONAPAM lo que hace es mapear de los lugares que tiene para poder brindar albergamiento un espacio. Esto normalmente lleva un tiempito y hay lugares de esto como de tránsito, mientras se busca uno definitivo. Esta persona llega a ese lugar de tránsito y luego se llega a instalar a ese lugar definitivo. Dos casos fueron en diciembre. Uno, la persona se volvió a salir, y el otro, ahí están esforzándose para que no se vuelva a salir. ¿Qué quiere decir esto? O sea, si generamos el ejercicio o un protocolo o algo, estoy dando un ejemplo de que ningún adulto mayor puede estar durmiendo en la calle, que toda la población puede llamar y generamos ya un protocolo a lo interno para accionar y sacarlos, ¿sí? Algo pasa. O por ejemplo, yo le estaba diciendo aquí al vicepresidente, vea, en Mora no hay ninguna persona en callejización, y me hace, no, habían dos y todos los llevamos a me dijo, bueno, me mencionó a un lugar. ¿Qué quiere decir? Que la comunidad
está identificando a personas que tienen una vulnerabilidad y la misma comunidad se encarga de ellas y brinda una respuesta, que eso debería ser el ideal. Pero en una comunidad tan desvinculada, por decirlo así, como San José, en donde hay más comercios que realmente viviendas, y eso es imposible, pero para eso está la institucionalidad. Pero ese condicionante que ustedes mencionaron de las dependencias o de la patología dual, hay que abordarlo. Entonces, ahora, después de todo esto, me encanta, ¿verdad? Qué dicha, pudimos tener este mapeo, pero así como les puse un protocolo de potencialidad, de abordaje, no estoy diciendo que se tiene que hacer, ¿verdad? Pero lo puse en práctica y funcionó. Que termine, ¿verdad? En un final feliz es otra cosa, pero hay que probablemente activar otros mecanismos para ver qué es lo que sucede con este adulto mayor que quiere continuar en una condición de calle. No sé el motivo, porque tampoco ahí llegué. Pero sí, eso es tal vez lo que a mí me gustaría, poder saber qué vamos a hacer, porque los recursos presupuestarios se deberían movilizar a esa vertiente, sea como piloto, sea como sea, así como se ha hecho ahora con otros abordajes. Porque digamos que hay que entrarle en alguna medida, porque no hemos hecho realmente nada para poder protocolizar el abordaje no del paciente, de la persona en condición de calle, con una respuesta institucional estructurada. Porque si se dan cuenta, son muchas las instituciones que son las llamadas a la acción, dependiendo del condicionante. Y digamos que si uno ubica, no tengo dónde decir, bueno, ¿cuál es la instancia que me recibe a las personas en situación de calle? O sea, no tengo. Ahí es donde cuando uno se ve en esa, yo dije, híjole, vamos a probar a ver qué me… Entonces, ahí es donde yo quiero llegar en este planteamiento y comentar, porque necesito activar algo, no podemos seguir con eso de la indiferencia, porque eso es lo peor que podemos hacer y engrosa esos números. Entonces, ahí es donde quiero, digamos, hacer esta introducción para que ustedes comenten un poquito, por favor, por asuntos de tiempo, sobre qué vamos a hacer y que empiecen ahora sí una línea de acción de protocolizar abordajes desde cada una de sus competencias, no obviamente no individual, sino todo unido, y que aquí brinden, no sé, en 2 meses una propuesta de plan de acción o por lo menos un piloto en donde yo ya más o menos sé qué puede hacer CONAPAN, pero CONAPAN tiene toda una estructura de abandonados, ¿verdad? Entonces de ahí se me escapa la colita de los que quieren continuar o sea, eso sí, tengo que ver el abordaje, pero el resto no tengo la menor idea, y ahí es donde ese hueco no me gusta. La ministra de la Condición de la Mujer, ¿y quién más tenía levantada la mano? Don Edgar Díaz de la Junta de Protección Social. Junta de Protección Social, perdón. Tal vez aquí, si le pasa el micrófono, porque solo hay uno. Ahí. Sí, precisamente usted mencionaba lo de empezar a generar o planes pilotos o una respuesta concreta. Nosotros desde el INAMU venimos analizando, nosotros tenemos un programa en conjunto con el IMAS, que es el PAN, el programa Avanzamos Mujeres. Este programa, ellos identifican mujeres con ciertas condiciones, son alrededor de 10,000 mujeres al año, no es menor. Cada año como que es un poquito menos porque al final se encuentran listas de 35 mujeres por cada grupo y al final las que llegan son 30, 28, no se completa por alguna u otra razón el grupo completo. Y el programa funciona en que el IMAS les da durante 4 meses o 6 meses un subsidio mensualmente y el INAMU se encarga de trabajar con estas mujeres. Es un trabajo que en algún momento antes de esta administración contaba con darle charlas de empoderamiento porque hay que trabajar a estas mujeres, hacer un plan de vida con ellas. A partir de esta nueva y la ruta de género, ahora estas mujeres salen o vinculadas a la ANE o con el Ministerio de Educación o en un trabajo o con recursos no reembolsables del programa que tenemos nosotros. O sea, ya nosotros le damos seguimiento para que después de aquí tengan algo más. ¿Por qué hago acotación de este programa? Porque este programa realmente trabaja un poco el tema de esas causas, ¿verdad? Mucho desde el punto de vista psicológico, de salud mental, que llevan a estas mujeres, que no es lo mismo darle una máquina de coser a una mujer que está en pobreza, que a los 2 meses la está vendiendo para otra cosa, que trabajar con ellas un plan de vida que ellas salen queriendo comerse al mundo.
es un proceso de transformación realmente, y eso yo lo entendí cuando llegué. Yo dije, esto lo podemos tercerizar, pero cuando estuve en los programas, un profesor X no va a llamar a la mujer de por qué no vino y no sabe que es que estaba en violencia. Estas profesoras hacen ese cambio y ese acompañamiento y transforman vidas. Entonces yo les decía que nosotros podíamos vincular este programa con un par de planes piloto, identificar mujeres en condición de calle y aliarnos con uno de estos grupos, ONGs, terceros, grupos de sociedad civil, que mencionabas vos que se les da un subsidio de unos 300 millones al año, por ejemplo, que les puedan dar el seguimiento y coger a este grupo de mujeres, trabajar un programa desde el INAMU, que tenemos muchos de empoderamiento, muy parecido a este, se le da el subsidio, no a ellas, sino a la organización que las recibe, y trabajar un programa que nos permita decir, sí funciona tener una atención integral. No, el INAMU no puede albergarlas con ellos, nosotros no tenemos albergues, no ha sido política a nivel internacional que funcione la institucionalización de estas personas, pero durante el proceso de transformación, de desintoxicación, etcétera, hay grupos que los trabajan. Entonces, ellos lo están haciendo por su lado, porque a mí me llaman a cada rato organizaciones que me dicen, nosotros tenemos grupos de mujeres en situación de calle, en situación de vulnerabilidad, que están adictas a las drogas, las atendemos, pero no hay una articulación que nos permita, y ellos tienen a las que tienen recursos para pagar. ¿Qué pasa con las que no? Entonces, yo creo que aquí yo puedo ver una triangulación donde limas perfectamente de este programa que tenemos, son mujeres en pobreza extrema que están en condición de calle. Podríamos revisar un par de plan piloto, revisar alguna de esas organizaciones que brinda el servicio, que el INAMU se comprometa a dar este programa PAM ahí en sitio, que logren trabajar, porque ellas, a las de nosotros las atendemos 2 veces por semana. Pero Cindy, tal vez aquí puntualizar, o sea, la gran riqueza del aporte que usted está generando es que más bien necesitamos que usted esté en esa mesa de trabajo, los técnicos, para poder generar un protocolo que los vincule a ustedes con a las mujeres. Sí, entonces, estoy hablando, digamos, del punto de nosotros. Sí. Yo creo que ahí hay una buena opción, ya nosotros lo veníamos trabajando, le habíamos mencionado a Limas que queríamos trabajar en con la gente precisamente del PAM, de lo del subsidio. Había un inicio ahí, pero se paró todo porque estaban haciendo otro abordaje por parte de Limas. Pero tal vez sentémonos a revisar esto, porque sí es importante, y para que lo presenten y podamos sobre todo porque hay recursos Exacto. que podríamos triangular perfectamente. El gerente de la Junta de Protección Social, perdón, ¿cuál es su nombre? El gerente no se llama don Edgar. Edgar, perdón. Gracias. Al último siempre le tengo que ir más rápido. El año pasado la Asamblea Legislativa cambió uno de los artículos de la Junta de Protección Social, el inciso K de la Ley 8718, artículo 8, e incluyó financiamiento para personas en condición de calle. Nosotros actualmente, generalmente en ese artículo, nosotros trabajamos entre 800 y 1.000 millones de presupuesto anual, tal vez un promedio en los últimos 5 años. Sin embargo, el legislador puso a competir la condición de calle en el mismo artículo en donde está farmacodependencia y alcoholismo. Entonces, nosotros hemos empezado ya a trabajar con ese tema. Hemos recibido solicitudes de algunas organizaciones que trabajan con personas en condición de calle, más sin embargo todavía las que hemos recibido todavía no están tan maduras como para poderlas nosotros financiar, ya que son grupos que van y atienden o vienen y todavía no están en la formalidad que se requiere. También, pues el año pasado nosotros estuvimos investigando un poco sobre el tema porque estábamos en la Asamblea Legislativa con eso, y pues los gobiernos locales a través de la ley 10.172 debieran ellos de tener albergues dedicados a las personas en condición de calle, porque así la ley se los indica. Más sin embargo, conversando con varios gobiernos locales, pues muy pocos lo tienen, muy pocos cumplen esa ley, y además de eso, más bien se acercaban a nosotros para pedirnos financiamiento. Tal vez con esto lo que les puedo decir es que nosotros ya estamos trabajando con algunas organizaciones, les estamos dirigiendo a aquellas que no están todavía legalmente constituidas,
Más sin embargo, yo creo que sí sería importante que nos incluyan dentro de estos planes y que nos incluyan dentro de este lineamiento. Actualmente nosotros financiamos con esos 1.000 millones más o menos anuales, financiamos entre aproximadamente unas 20 organizaciones de farmacodependencia o de alcoholismo, y aparte de eso pues también le giramos al IAFA algún aporte. Nosotros ya atendemos en esas organizaciones personas en condición de calle, pero no las atendemos por su condición de calle, las atendemos por su condición de farmacodependencia o por su condición de alcoholismo. Entonces nosotros anteriormente, cuando nos hablaban de personas en condición de calle, veíamos más sencillo financiar este tipo de organizaciones y que las personas de calle ingresaran por esa condición, porque no teníamos nada que dijera, bueno, solo porque es una persona de calle la podíamos atender solo por ser de calle, sino que se atendía por estas otras patologías. Entonces, sí le puedo comentar al Consejo y a ustedes, señora ministra, que sí estamos trabajando en relación con eso. Hemos tenido bastantes consultas ya en relación con la forma como vamos a trabajar. Estamos preparando los lineamientos para poder recibir solicitudes y como siempre, o sea, nosotros tenemos 1.000 millones y los tenemos que entregar. Perfecto, para que lo ganemos todos los días. Digamos, ya que estamos redondando y me preocupa algo, pero qué dicha, don Edgar, que usted aportó esto, porque esto es reciente y tiene que de alguna manera tener algún reglamento o lineamiento en donde ustedes puedan ejecutar esos recursos. Y creo que estamos en un momento propicio para armar algo. ¿Por qué? Porque si no, todo el mundo empieza a jalar por su parte y no estamos articulando una estrategia país, sino nada más apagando incendios. Y ese aporte que usted ha dado acaba de brindarle fondeo a una potencial estrategia. Imagínense, entonces más bien creo que ha hecho uno de los mejores aportes. Pero otra cosa que también me llama la atención es, yo no sé si Cinerube tiene este tipo de beneficios a estas ONGs, porque tanto IAFA, ¿verdad?, como otro tipo de instituciones, de ahí esto se ve como duplicidad, ¿verdad?, de todas las instancias que les brindan, y cuando uno entonces empieza a mapear, reciben de múltiples lugares para un mismo fin. Entonces sí es algo que ya hemos evidenciado y que de alguna manera tenemos que revisar. María José. Bueno, voy a tratar de, y cualquier cosa le traslado la palabra a Emilia. Desde el sombrero de IAFA, digamos, donde hemos estado, hemos identificado, por ejemplo, justamente hay una instancia que es la Comar, donde todas las instituciones que brindan subsidio a estas organizaciones, en el seno de la Comar se aprueban los presupuestos para poder entregarle a para poder aprobar que a esa organización se le dé presupuesto. Por ejemplo, desde el caso de Limas, nos dimos cuenta que hay organizaciones que reciben presupuesto y el nivel de recuperación de una persona año a año es el 3%, ¿verdad? Entonces, los proyectos que presentaron fueron para financiar opciones de tratamiento, pero finalmente la rendición, digamos, de la efectividad de esos programas no está cumpliendo con el objetivo para el cual les fue dado el dinero. Esto nos llama la atención porque también muy probablemente la organización que administra María José presentó el mismo proyecto a IMAS, a Junta de Protección Social y al IAFA. Y todas le dieron para lo mismo, pero no hay rendimiento de los resultados de ese proyecto que se estipuló. Entonces, en reunión más a nivel técnico entre doña Emilia, mi persona y los compañeros del IAFA, acordamos que IAFA, que tiene la coordinación de la Comar, hiciera un levantamiento de información sobre cuáles son los requisitos y los requerimientos que las distintas instituciones le piden a las organizaciones para poder financiarlas y cuál es el nivel de fiscalización que se está haciendo de eso. Porque la experiencia desde IAFA es que la fiscalización es de cumplimiento de requisitos, normas de habilitación, ¿verdad? O que está haciendo, digamos, una fiscalización financiera, ¿verdad? Pero la parte técnica, ¿verdad? Es decir, qué tipo de servicio está brindando, si ese es el modelo ideal para el tratamiento, para la recuperación, de eso no hay ningún tipo de fiscalización a nivel de organizaciones. Entonces, digamos, eso como para decir que ya estamos en esa línea. Hemos tenido también solicitudes o planteamientos de OBS o de organizaciones que no encajan necesariamente en el perfil que hoy tienen aprobados la Junta de Protección, el Ministerio de Salud, para brindar alternativas, porque o se les da para organización, para hogar de larga estancia, pero no para albergue,
¿verdad? Entonces, si la persona no está ahí permanentemente, no puede entrar a un albergue de noche, duerme y vuelve a salir, ¿verdad? Porque esa modalidad no está como requisito en ninguna de las, ¿verdad? Entonces, se está solicitando, digamos, el análisis de esto, pero que sí ya se está identificando, y lo otro es que efectivamente, digamos, la institucionalidad se vuelca completamente a brindar financiamiento principalmente para atención de necesidades básicas, para atención de reducción del daño, no así para tratamiento, ¿verdad? Entonces, eso nos genera una debilidad importante, porque yo sigo sosteniendo que no es menor, ¿verdad? La atención de necesidades básicas, todos los días les doy el desayuno, todos los días les doy el almuerzo, las que pueden tienen dormitorio, pero no hay organizaciones destinadas a abordar el tratamiento, ni tampoco se están haciendo acciones para impulsar que las organizaciones se dirijan a ese modelo de atención o para generar la apertura de nuevas organizaciones en esa línea. Pero vean, más allá que eso, yo creo que ya voy a parar un toque porque necesitamos avanzar al siguiente tema, y quisiera cerrar con un acuerdo en el cual nos brinden, o sea, en el cual se genere una reunión con los representantes de las instituciones vinculadas para poder plantear una estrategia de abordaje y un protocolo de acción. Así, muy sencillo, y ojalá que venga un primer planteamiento de aquí a un mes para poder ir como elaborándolo. Si ustedes ven que un mes es muy poquito, pero por lo menos para tener un primer intento. Y se los digo por qué, porque más allá de la OBS, o sea, es que ni siquiera del mapeo que he podido hacer de la prestación de servicios del IAFA, ellos la cobertura que tienen es mínima, y en esa cobertura mínima tercerizan el servicio, por decirlo así, en estos OBS, ONGs y lo que sea, y estos procesos de rehabilitación son pésimos porque la efectividad es nula, o sea, y ya es baja la posibilidad de rehabilitar a estas personas, y las recaídas son altas, y tras de eso llegar a un 3%, que ni siquiera llega al 40% que debería llegar, o sea, peor. Entonces, la primera solicitud que yo hice en un momento al director nacional en una valoración es que generara cuál es el mejor protocolo que ellos a lo interno en Casa Jaguar y en otras instancias generan para poder, digamos que, mimetizar en otras entidades y plasmarlo, medirlo y crecer, y ojalá generar con esto vinculación en OBS certificadas por IAFA, y esa certificación de IAFA, ahora sí, yo a esas ONGs son a las que voy a fondear. Pero no hemos podido avanzar a eso. Y ahí es donde ustedes dos se vuelven muy importantes. Entonces, tenemos que empezar, digamos, de cero, para poder pensar si acaso si vamos a darle o no dentro de un protocolo plata a X o Y Z, porque estamos así, botando agua en un canasto. Entonces, mi propuesta sería esa para cerrar y avanzar. Por favor, una reunión con todos los representantes de las instituciones vinculadas para generar una estrategia y un protocolo, algo muy somero, sobre todo en las poblaciones que ustedes ya vieron con las dos problemáticas más grandes. Y abandonados, que ya tiene una estructura, esa puede ir por aparte perfectamente. Ya le pedí a una Yolanda que se reuniera con ustedes para ver cómo de esto que les dije que era ejemplo, podía ejecutarse. Si están de acuerdo con ese acuerdo, valga la redundancia, a favor levantar la mano. No sé si de las organizaciones que hoy existen pueda salir un protocolo de atención bueno. Yo incluiría tal vez, no sé, a la OPS o algo. O sea, estos problemas lo tienen muchos países. Debe haber algo a nivel fuera de Costa Rica donde se diga, vea, esta organización tiene un 60% de que lo saca de la… este otro solo un 50%, este otro… pero solamente tratar de buscar ese dentro de las… porque las organizaciones lo que van a defender es su protocolo, porque ellos quieren seguir vendiendo el servicio y que las instituciones públicas lo sigan financiando. Es que eso fue lo que se le pidió al director nacional desde el día 1, y ahí es donde lo que ocupamos es del IAFA. Entonces, eso es lo que yo necesito validar, ¿verdad? Porque, pero esa ya es una discusión muy puntual, aquí no venimos a eso, sino a tomar decisiones directivas para poder mandar a las instituciones a ejecutar. Entonces,
nuevamente una reunión con todos los representantes de las instancias vinculadas para poder generar, una estrategia, obviamente con el aporte desde la parte de género, desde el aporte de la parte de adulto mayor y después del gran problema de dependencias y patología dual, y otro, un protocolo de cada una de estas. Si están de acuerdo, levante la mano, por favor. Listo. Doctora, nada más tal vez que el plazo sea fijado para presentar. Un mes. 2 meses traer los resultados. Bueno, 2 meses. Sí, porque Está bien. 2 meses. ¿De acuerdo? 2 meses. Bueno. Perdón, sigamos nada más porque ya veo que son… Ay, sí, porque eso está… Gracias. 3:51. Vean. La última la voy a pasar rápido, pero yo necesito que ustedes la revisen y la vean para poder cumplir con asuntos de tiempo. Pero es un proceso de rendición de cuentas. Yo lo voy a redactar así rápidamente. Siguiente, vea, ustedes ya esta diapositiva la han visto, ¿verdad? ¿Cuál es? O sea, uno siempre repasa los objetivos, como cuando uno está en una institución, que sabe cuál es la misión, cuál es la visión, cuál es el propósito. ¿Por qué? Porque entonces, si yo estoy en una institución que hace papas y de repente me ponen a cosechar tomates, estamos perdidos. Entonces, nuevamente, ¿verdad?, es recordarles que esto no solamente son instancias políticas de alto nivel para poder generar líneas de trabajo, sino que es parte de la planificación nacional siguiente, que está conformada, siguiente por favor María José, por esos representantes y que hay jerarcas de todas las instancias de la parte social. Siguiente, objetivos están muy claramente: analizar el resultado de cumplimiento de las metas del Plan Nacional de Desarrollo e Inversión Pública, dar seguimiento a los procesos de elaboración y ejecución de las políticas públicas e incentivar la articulación interinstitucional para el mejoramiento de la gestión social, como acabamos de hacer con este último punto, por ejemplo. Sí, es que está fallando. Entonces, de eso salen estas reuniones que tuvimos, que ya digamos que podemos contabilizar, de 20 sesiones. Siguiente, y en esas 20 sesiones hemos llegado a 181 acuerdos, de los cuales 30% son administrativos y 70% son sustantivos, que son líneas estratégicas o tareas en las cuales pretendemos un cumplimiento para mejora. Y eso es muy bueno, porque no solo es la mayoría, sino que son cosas que probablemente dentro de las instituciones solitas no lo hubiesen podido lograr sin esta articulación. Pero sí, ahí tenemos un porcentaje de cumplimiento que, bueno, si nos valoramos en ese porcentaje de cumplimiento, porque hay todavía cosas en proceso, estamos súper bien. Tenemos un 85% de cumplimiento, pero hay cosas obviamente no ejecutadas todavía o en proceso. Siguiente, vean, temas abordados, no los voy a poner a leérselos, pero aquí están por lo menos en macro todos los temas que hemos abordado. Y si se dan cuenta, no son muchos. No son muchos, pero son muy complejos, porque la idea de tener un tema aquí es porque realmente el abordaje es interinstitucional y eso lo hace complejo. Pero el producto que se logra o alcanzado es un poco lo que vamos a ver en las siguientes diapositivas. Siguiente. Primero, recordar que hay 6 políticas públicas que de alguna forma estaban ahí medias perdidillas en el mundo y que ya ahora están finalizadas. Y eso para mí realmente es un orgullo y es un gran logro, porque todas las instancias de alguna manera hicieron un esfuerzo para poder generarlas en su momento y lanzarlas para poder ponernos al día. Pero al día no solamente con una política, sino con un plan de acción. Un plan de acción con objetivos concretos. Ahora, siguiente. Después, la ruta de género, que fue algo con lo que aperturamos, en donde ha ido creciendo, que se me hizo Cindy, y la idea es que en esta, digamos, crecimiento todavía continúa la misma línea de trabajo, pero ya institucionalizada. Una vez institucionalizada, no es una idea y motivación de un gobierno de turno, es un plan y un proyecto de trabajo que tienen que cumplir las instituciones y que tiene que ser ejecutado por la población. Esa es la diferencia de tener algo institucionalizado a solamente una gestión que luego pasa y el siguiente gobierno puede decir, no me interesa. No, ya eso va a quedar en el manual de conductor, ya existe la app del 911, ya hay un protocolo de capacitación a conductores y ya está institucionalizado este proceso de capacitación mediante el INAMO. Siguiente, por favor. Ahora. Doctora, perdón, tal vez aquí destacar lo de las empresas de transporte, sí, que ha ampliado mucho más, que como bien lo refería que ahora, Lina, que no solamente ahora son autobuseros, sino que ahora taxistas y personas, choferes de turismo, o sea, se ha ampliado un montón y ha sido atractivo.
Y eso ha sido muy beneficioso porque al fin y al cabo es el gremio, por decirlo así, que es el público meta ampliado al que estamos alcanzando. Y entonces es una cultura que estamos logrando modificar y eso realmente es bueno para el país. Ahora, implementación de accesibilidad para los sitios web del sector público. Obviamente tenemos que seguir avanzando en esta línea de trabajo, pero ya es algo que ya tienen instituciones o instancias ejecutando. Perdón, doctora, nos brincamos unas cuantas. Estrategia del CINERUVE, bueno, ya esto lo hemos visto y ya les expliqué ahí brevemente en donde gracias al esfuerzo que han hecho múltiples instituciones y en esto, digamos, CINERUVE se ha alcanzado lo que ahora se tiene, ¿verdad? De no solamente la plataforma, sino que ya va a poder de alguna manera tener todos estos beneficios y a la población como mira y sin duplicidades. Ahora, siguiente. La directriz para la implementación de accesibilidad, eso también muy importante porque esa directriz estaba ahí pintada, por decirlo así, sin cumplimiento y ahora lo que se pretende es que obviamente todas las instituciones estén migrando a esto y ir haciendo como este seguimiento de que efectivamente vayan alcanzando y cumpliendo. Lo siguiente, la ley 8862, que es la de poder apartar plazas para personas con algún tipo de situación de discapacidad. De ahí que sí quiero hacer un llamado de atención en esta parte, porque desafortunadamente, como ustedes se han dado cuenta, vamos dándole seguimiento año tras año a cuántos se apartaron, cuántos se ubicaron, etcétera. Y habíamos visto que había una problemática en donde tal vez se apartaban y se requería de un personal con cierto perfil y no se lograba porque no se lograba tener a la población con discapacidad con ese perfil. Se hizo articulaciones con INA, entre otros, para que pudiesen alcanzar esa capacitación, pero algo está pasando que no lo estamos logrando. Porque si se dan cuenta, en el 2023 logramos separar 549 plazas y contratar 168, vea lo que pasó en el 2024. Entonces, el esfuerzo que se generó, que el Ministerio de Trabajo mapeó, todo el llamado de atención, el movimiento de las instituciones, la capacitación que se hizo al personal de recursos humanos de 71 instituciones, 713 personas capacitadas, 72 instituciones públicas participando, para poder de alguna forma tener conocimiento y sensibilización en este tema, pues como que se les olvidó. Entonces, ahí yo no sé si en este tipo de estrategias recalibramos, recapacitamos o de alguna forma hacemos un llamado de atención para poder dar un seguimiento efectivo y que esto no nos suceda este año. Esta es una estrategia importantísima y creo que el CONAPDIS debería, digamos, de alguna forma apoyar mediante los jerarcas de trabajo para que las otras instancias cumplan lo que dice la ley. Bueno, todo lo que son los vinculados con la adolescente madre, ¿verdad? Y todo lo que se lanzó en donde esperamos prontamente tener de alguna forma una única herramienta donde las diferentes entidades que brindan servicios a esta población podamos identificarlas con, digamos, previsión y así de alguna manera darles el acogimiento requerido, ya sea por una denuncia, por violación, por una atención, por un beneficio, etcétera. Pero lo más importante es proteger a esta población vulnerable. Después, la resolución de las listas de espera de lo que eran las certificaciones, eso, vea, es una cosa maravillosa, era la primera cosa que nos pidieron entrando al gobierno, ¿sí o no? Vea, era un dolor de cabeza y tener ya, siguiente, esta cantidad de personas nada más esperando y digamos que de alguna forma, sí, o sea, eso que aumentó es porque ya la gente le volvió a agarrar confianza al sistema y se puso, digamos que decir, bueno, sí, y ahora sí efectivamente me certifican, ahora sí voy a pedirlo, porque antes era un sueño de opio, ya ahora eso no existe. Entonces, para mí digamos que es así, pero no, hay una estrellita, póngase una estrellita. Entonces, es algo muy, muy positivo. Ahora, el siguiente, la mesa de articulación entre personas PCD. Ay, perdón, yo pongo control de, es que PCD, pienso en control de personas con discapacidad y persona adulta mayor en abandono. Entonces, esta mesa de articulación, de alguna forma hay que seguirla trabajando, pero
el gran, digamos, logro es que para este diciembre, con una meta súper ambiciosa, se logró solamente dejar sin institucionalización, o por lo menos sin ubicación en lugar de larga estancia, a 34 personas, cosa que revisando años previos nunca se había logrado de alguna forma esto así. Tenemos todavía una cultura de abandono desafortunada, que nosotros casi que íbamos a llegar a cero y de repente vino el boom, el bus de diciembre, ¿verdad? A dejarlos a todo lado. Entonces, pero 34, o sea, el último más bajo fue como 161, algo así. 161 era lo que siempre teníamos en los cortes de diciembre. Y llegamos a 34. Para mí eso es, vea, el gran logro. Lo que espero es que eso se siga replicando para ya no seguir de alguna forma con esta terrible tragedia de los adultos mayores en abandono. Viviendas comunitarias, que fue algo presentado recientemente, pero que esperamos tener ya alguna avance con el Ministerio de Vivienda. Siguiente, inclusión de personas con situaciones de discapacidad en centros educativos regulares también. Para mí esto, o sea, lo primero, tener la visibilización de la problemática y nos acerca un poquitillo a la solución. Y créanme que sacar esto ha sido todo un logro, porque de alguna forma fue un esfuerzo institucional importantísimo y ya con la herramienta existente vamos a poderles dar seguimiento a estos chicos para que efectivamente no solamente puedan culminar sus estudios, sino puedan insertarse laboralmente. Siguiente. Ahora sí, temas pendientes de seguimiento. Ahí están obviamente las metas, porque eso es algo estructural, ¿verdad? Esta es parte de los objetivos iniciales, las políticas públicas, después la presentación del avance de duplicidades, el informe de resultados de cumplimiento del 8862, que ya les dije que es lo de la separación de plazas. Por favor, todo el mundo a pellizcarse a ver qué pasó. Siguiente, la presentación de la estrategia de certificación de discapacidad, pero ahora con la población del MEP para hacerla así, por default. Presentación de resultados de gestión realizada para la resolución de los servicios de apoyo de estudiantes con discapacidad pendientes. Siguiente, la presentación de la propuesta para fomentar la apertura de alternativas de cuidado permanente y de tránsito a nivel nacional por medio del CONAPDIS. Después algo similar, solamente que le pusimos 0 abandonados del CONAPAM. Después el seguimiento de indicadores de medición de todas las políticas, ¿verdad? Las 6 que se presentaron, pero solamente los indicadores críticos. Siguiente, proceso de certificación del ESCO finalizado y oficializado, que era el que teníamos. Y como último, la estrategia de coordinación INAME para asegurar el ingreso de la población estudiante con discapacidad interesada en formación técnica y el uso de CICID como herramienta de registro para la población de discapacidad a nivel… Vea, usted me entrega ese CICID y, Bilbia, la llevo a no sé dónde. O sea, porque se lo he pedido, ¿verdad? Desde que la conozco. Fue como la primera petición. Y así se lo he pedido, porque usted es la tercera jerarca, ¿verdad? A todos. Lo primero. Vea, y yo ya no sé, necesito ver ese CICID, porque nuevamente los datos son lo único que nos puede ayudar a tomar decisiones. Y doctora, tal vez aquí mencionar con respecto a eso que ya se hicieron los primeros contactos con MICID para negociarla, sentarnos en una mesa con MICID y con el CICID para empezar a buscar alternativas vinculadas con el sistema. Por favor, yo no quiero que mis ojitos se cierren en este gobierno sin haber visto la luz en eso, por favor. Y articular desde la segunda vicepresidencia con el Poder Judicial para el abordaje de abandono de estas dos, pero ya como un delito sancionado, porque aquí hay que meter miedo y mano dura, porque es realmente terrible. A ver, o sea, es que si yo les contara todo el esfuerzo que se hizo para diciembre, tener nada y después nada más ¡fum!, un bus vino, es una cosa espantosa. Entonces, sí, es parte del trabajo, como se dan cuenta, muy sucinto, pero tenemos objetivos muy claritos, ¿verdad? Muy, muy claritos para darle seguimiento en este año. Y ahí es donde, vea, si entregamos esto, creo que realmente podemos ponernos todos una medallita. Muchísimas gracias por el esfuerzo que se han generado en esos 2 años que ya han transcurrido. Creo que ha sido muy provechoso y los productos ustedes los están viendo y los están sintiendo. Y aquí yo le comentaba, creo que a María José y a varias personas, que hemos pecado de algo. Y, digamos, en este año tan convulso y complejo, a veces me dicen, a mí me conocen como ministra de Salud, ¿verdad? Nada más.
Y yo, qué raro, ¿verdad? Me dice, pero es que usted nunca ha sido vicepresidenta. Y yo, ¿cómo? Y les explico, sí, yo me acuerdo de la ruta de género. No, sí, me acuerdo que usted es estudiante, pero no se acuerdan de esto. Y esto ha arrojado unos productos tan increíbles, y ahí es donde les hablo del pecado. El pecado ha sido no cacarearlos. El pecado ha sido no socializarlos. Pero yo lo que les devuelvo y les digo, normalmente las poblaciones en situación de discapacidad, adulto mayor u otras condicionantes son muy beligerantes, ¿verdad? Y muy así, vas en marcha, así se reclaman todo. Dígame cuántas hemos tenido en esta administración. Porque de alguna manera los grandes objetivos que se pactaron antes de entrar se han alcanzado. Y esa creo que es la mayor respuesta, más que deberíamos haber comunicado, pero que ellos sienten que se les está brindando el servicio y que de alguna forma están siendo escuchadas, por lo menos las grandes líneas de sus reclamos. Y eso es muy satisfactorio, por lo menos para mí, que estuve desde su inicio, y yo creo que para ustedes debe ser muchísimo más, porque uno que ha estado en la parte técnica por detrás, a veces usted no ve concretadas las grandes líneas de acción. Usted ahora está pudiendo ver eso plasmado, y ya lo que nos queda es poco para poder por lo menos desde esto concretarlo, y luego hay todo un mar por delante ya con datas, con base, con todo para poderle dar seguimiento. Pero aquí, ¿qué quiero decir? Muchísimas gracias en este digamos, feliz año nuevo, en este primer, digamos que inicio de estas sesiones, y espero que sigan trabajando de la misma manera, ¿verdad? Para poder de alguna manera, ya cuando terminemos, Dios mediante, en enero del 2026, hacer este recuento y presentar, vea, ya tenemos un 99.9% de cumplimiento, digo yo, ¿verdad? O cosas así, porque sí, ya ahora sí se cerró el Chinamo, ¿verdad? No hay temas nuevos, porque ya no nos da chance. Gracias, y creo que aquí cerramos. Creo que no hay comentarios, eso es más bien para ustedes seguimiento. Ustedes van a tener esta presentación, y en esa presentación entonces van a ver cuál es lo que les corresponde a ustedes, o qué es lo que les corresponde a ustedes, porque ya saben que eso es lo que les va a tocar. Bueno, habiendo cumplido con el abordaje de todos los temas expuestos en la agenda el día de hoy, y al ser las 4:09, se da por finalizada la sesión ordinaria número 1 del 2025, agradeciendo su presencia y participación. Muchas gracias.